Muy bien, bienvenidos damas y caballeros. Vamos a dar inicio a la clase programada para este día, donde vamos a hacer un desarrollo de lo que es la unidad 4 de acuerdo al programa de la asignatura, acá en lo que es el desarrollo de metodología de la investigación en ambientes de índole virtual, donde la unidad 4 ya tiene que ver con los requisitos formales para la presentación del informe final de investigación. Recordarán que a lo largo de las últimas 4 semanas, después de la primera parte que vimos el aspecto introductorio de los tipos de estudio, la investigación y diversos elementos de índole contextual, entramos de lleno a los distintos componentes que componían el protocolo de investigación. Vimos todos y cada uno de ellos y la jornada que tuvimos la semana anterior indicábamos ya los elementos finales, ¿verdad? Que eran como los aspectos que daban como cierre a los distintos componentes del protocolo de investigación. Entonces, considerando que esta asignatura parte de la premisa de la necesidad de que ustedes dominen los elementos técnicos mínimos requeridos para presentar un informe formal conforme a los aspectos técnicos, metodológicos y obviamente pues de rigor que solicita nuestra casa de estudios, es necesario que dediquemos un espacio completo a hablar exclusivamente sobre esos apartados. Y estoy bastante seguro de que va a haber mucha interacción por parte de ustedes porque van a surgir bastantes dudas. Porque en términos puntuales, la mayoría de los proyectos de investigación que se han realizado son muy buenos, llevan mucha coherencia lógica, llevan mucho aspecto técnico de respaldo, pero ya la presentación formal como tal sí debe tener ciertas características para que sea válido metodológicamente. En ese sentido, vamos a hablar primero de la forma de presentación del proyecto de investigación y segundo, las normas y recalcar, ¿verdad? El término norma no permite margen de maniobra, ¿verdad? Sino que es de estricto cumplimiento. Normas para la presentación del informe escrito, es decir, aspectos que sí o sí deben ser cumplidos por todos los equipos de investigación para que sea técnicamente válido, ¿verdad? El informe que van a presentar. Vamos a ver cuál es la estructura del protocolo según el tipo de investigación. Como hemos mencionado anteriormente en las retroalimentaciones que se han dado, la gran mayoría de investigaciones combinan partes cuantitativas y cualitativas, por lo que mencionábamos en un principio que podían ser estudios como combinados, ¿verdad? Entonces, la gran mayoría comprende esos apartados. Partiendo de ahí, vamos a ver entonces cuál es la estructura de un protocolo de investigación cuantitativo, cuál es la estructura de uno cualitativo y cuál es uno del mixto, que son los que nos interesa ver. A nivel cuantitativo, ustedes pueden ver ahí los distintos elementos. Esto no es más que lo que ya hemos visto a nivel de todos los elementos que ustedes han venido desarrollando, ¿verdad? A lo largo de estas 4 semanas de trabajo. Algunos elementos que sí me gustaría destacar, por ejemplo, en el resultado, en el apartado, perdón, de la estructura de un protocolo de investigación cuantitativo, me gustaría recalcar aspectos, por ejemplo, vamos a apoyarnos acá. El numeral 12, riesgos y beneficios, ¿verdad? Si recordarán, eso no lo mencionamos en los componentes del protocolo de investigación cuando hablábamos de los distintos aspectos de la metodología, pero hay aspectos, en el caso de los trabajos cuantitativos, como si su prioridad tiene que ver con el procesamiento de data, o sea, de información numérica, de cifras duras, ¿verdad? Los riesgos que pueden haber son la mala interpretación de los mismos, sesgo en los resultados, etcétera, ¿verdad? Entonces, además hay que recordar que estos instrumentos han sido diseñados desde la perspectiva del trabajo de campo como tal, que implica que el investigador va al campo donde está el universo y muestra para hacer interacción con los sujetos de estudio. Entonces, en ese aspecto no lo mencionamos, ¿verdad? Porque a nivel de lo que es la estructura general como tal, pues no se iba a considerar por el hecho de que tenemos una naturaleza diferente, ¿verdad? De cómo estamos realizando la investigación en este momento, que es eminentemente virtual. Otro punto que me gusta mencionar es el instrumento que se utiliza cuando hablamos de un protocolo de forma típica en un estudio cualitativo. Pueden verificar ustedes que son, en el cuantitativo tenemos 17 apartados, mientras que en el cualitativo solo tenemos 12, ¿verdad? Pero en todo el que tenemos planteamiento del problema, objetivo, fundamentación teórica, me doy a entender, es decir,
Los componentes que se les ha enseñado a ustedes y que ustedes han aprendido a hacer son los que básicamente se consideran universales en cualquier tipo de investigación, independientemente cualitativa, cuantitativa o mixta. En ese sentido, en el caso de una investigación mixta que lleve parte cualitativa y cuantitativa, comprendería portada, índice, introducción, justificación, objetivos, planteamiento, delimitación, es decir, los mismos elementos, pero con un orden diferente. ¿Por qué? Porque esto que les estoy compartiendo es lo que normativamente la Universidad de El Salvador pide a través del SIC-UES. ¿Qué es el SIC-UES? Es el Centro de Investigación Científica de la Universidad de El Salvador. Es una dependencia que está ubicada justo debajo, jerárquicamente, de la rectoría, que es la encargada de verificar la recepción de este tipo de iniciativas y la obtención de fondos mediante cooperantes, mediante alianzas, mediante otro tipo de aspectos estratégicos para que estos proyectos de investigación puedan ser implementados. Entonces, si usted en algún momento quisiera considerar presentar en base a una convocatoria que haga el Centro de Investigaciones Científicas una iniciativa de investigación, usted debe sí o sí apegarse a esta estructura. Como les digo, esto es lo que normativamente la Universidad de El Salvador solicita, dependiendo del tipo de investigación que usted esté realizando. Por eso es que es necesario que usted la conozca, porque basándonos en este marco de trabajo es que vamos a requerir la estructura formal del documento que ustedes deben presentar. Y para ello, ya consolidando, ¿verdad? Aquellos aspectos relevantes de lo que tiene que ver con las diferentes estructuras, es necesario que todos los equipos de investigación de la asignatura presenten el informe con la misma estructura, es decir, todos deben homologar sus investigaciones, indistintamente el tema, indistintamente la cobertura, indistintamente lo amplio o reducido que sea el ámbito de trabajo de su investigación, deben cumplir sí o sí esta estructura. Capítulo 1. Planteamiento del problema. Elementos que ustedes ya desarrollaron, ya los tienen y tienen su respectiva retroalimentación, ¿verdad? Únicamente que es darle sentido y forma de acuerdo a lo que nos está pidiendo ya la incorporación de esos apartados en un capítulo, ¿verdad? Capítulo 1, planteamiento del problema, antecedente, situación problemática y enunciado. Después tenemos la justificación, objetivos y divididos estos en general y específico. Recordar que siempre debe ser un general y 3 específicos como promedio, ¿verdad? Como lo ideal. No menos de 3. Y allá pues hubieron algunos equipos que consideraron pertinente manejar 4. Muy bien, es bienvenido. Pero habría que valorar el impacto que eso tendría en la labor de campo, que es la que van a realizar formalmente a partir de este día durante la siguiente semana. En el capítulo 2 colocan el marco teórico. Si recordarán, el marco teórico en la asignatura lo vimos de manera asincrónica y una semana completa nos tardamos en hacerlo. Por eso es que a nivel de lo que es el impacto que este contenido tiene en nuestro informe de investigación es tan relevante. Hay un capítulo completo que trata solo de eso. ¿Y qué es lo que va ahí? Pues el marco histórico, referencial o jurídico, conceptual, dependiendo si ustedes lo han generado. Porque recalco que hubieron muy buenos marcos de referencia que no utilizaron marcos conceptuales, porque se apegaron en el orden en el que estaban las variables de sus objetivos y las fueron desarrollando poco a poco, partiendo de su concepto y los distintos elementos que conjugaban o relacionaban una variable con otra. En ese sentido, el planteamiento del marco de referencia era correcto y por eso no fue necesario, ¿verdad?, establecer un marco conceptual. Hubieron otros que como valor agregado los colocaron y es bienvenido, ¿verdad? Entonces, dependiendo cómo ustedes lo hayan hecho, ese va a ser el contenido del capítulo 2. Capítulo 3, sistema de hipótesis. Recordarán que cuando hablamos ya de manera sincrónica con las hipótesis, dijimos, 1, las hipótesis las debemos plantear hasta después de haber revisado la teoría. Y dijimos en su momento, sí, pero es que estas son directamente los objetivos. Sí, pero si su objetivo no se ha fundamentado en una buena teoría, su hipótesis va a ser débil. Entonces usted probablemente después de revisar el marco de referencia, regresó un paso atrás y hizo algunas pequeñas correcciones en los objetivos. Si no lo hizo, pues qué bueno, porque entonces no era necesario. Pero la mayoría de las veces requiere que afinemos algunas cositas por ahí.
Entonces, ya con los objetivos completamente definidos y claramente planteados, estructuramos nuestras hipótesis. ¿Por qué se manejan como un capítulo aparte? Quiero que por favor vean lo que dice en el párrafo. Acá incluye también la operacionalización de hipótesis, es decir, aquella tabla de doble entrada donde se colocaba la hipótesis, variables, conceptos, indicadores y unidades de medida. Es decir, esta parte, damas y caballeros, retoma aquel esfuerzo previo que ustedes como equipo hicieron para darle un orden y sentido a la investigación, ¿verdad? Entonces, solo es de retomar lo que ya se ha hecho, que tuvo que haber estado dentro de lo que se requirió en el informe anterior, que se va a empezar a revisar y a dar la retroalimentación en esta semana, para efectos de que ustedes tengan claridad de qué elementos deben ir o qué elementos deben corregir de la metodología, ¿verdad? Entonces se necesita que vaya la hipótesis y su operacionalización. Capítulo 4, igual, dijimos que dentro de los elementos finales, la parte medular que podía dar pauta de dar como válida o inválida una investigación completa era la metodología. Entonces, el diseño metodológico es el que va considerado en el capítulo 4, completito, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el diseño metodológico. En el capítulo 5 va la presentación de resultados. ¿Qué es la presentación de resultados? Los resultados que ustedes obtuvieron de encuestas o entrevistas que hayan realizado. Entiendo que la mayoría ha utilizado forms, ¿verdad? Que son los formularios en línea para poderlo hacer y es perfecto, bienvenido. Pero la característica es que aquí presentamos los resultados, es decir, qué resultados obtuvimos de nuestra investigación de campo. ¿Cómo lo hacemos? Primero, presentando la tabulación, análisis e interpretación de los datos. Es casi seguro que todos los equipos van a presentar tablas y gráficos. ¿Por qué? Porque al utilizar un form, generalmente colocan pregunta y después de ello colocan opciones de respuesta. Al hacerlo, el sistema automáticamente tabula, grafica y ya les da la data dura para que ustedes empiecen a hacer sus análisis. Entonces, esperaría que en todos los trabajos de investigación contemos con ese apartado de las tabulaciones. Y el otro apartado, si ustedes definieron hipótesis, en el capítulo 5 deben probar las hipótesis. Si ustedes emitieron un juicio de valor respecto a la incidencia de una variable contra otra, los resultados que obtuvieron acá en la tabulación debe permitirles a ustedes justificar su enunciado y sobre esa base probar su hipótesis. Puede que también la realidad se haya dirigido en otra dirección y en vez de probar rechacen hipótesis, ¿verdad? En ese sentido, no vayan por favor a sentir algún tipo de temor o algún tipo de como de incertidumbre respecto a que, bueno, yo planteé una hipótesis y la quiero probar y al final la salgo refutando. Está bien. Eso es lo que vamos a hacer en una investigación, probar o refutar algo, ¿verdad? Entonces, ambos resultados son válidos. ¿Qué me da la pauta? Lo que yo obtengo de la información de campo. Si la información de campo me dice que mi hipótesis no era correcta, no es que la hipótesis esté mala, es que la planteé bajo una necesidad de información que era distinta a la que obtuve en campo. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿la clave cuál es? Si usted tiene hipótesis, que entiendo que la mayoría los tiene, van a tener que definir en este apartado si las aprueban o rechazan. Capítulo 6, que es con el que estaría cerrándose ya el informe final, van las conclusiones y recomendaciones, divididas en dos apartados, conclusiones y recomendaciones. En este sentido, mis estimados, todo lo que se ha hecho desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 ya está, literalmente ya está. Solo es de que tal vez hay algún comentario que este servidor pueda hacer en este detalle, ¿verdad? El diseño metodológico y también los sistemas de hipótesis que eran parte de lo que se requirió. Pero de aquí para acá, mis estimados, es un trabajo que ustedes deben hacer durante estos 8 días. De este lunes al próximo, bueno, 7 días, porque es de este lunes al domingo, ¿verdad? Es decir, sé que algunos ya avanzaron pasando algunas encuestas, ¿verdad? Excelente. Solamente de que retomen los datos y hagan sus pruebas de hipótesis y después generar como equipo investigador las conclusiones y recomendaciones. Recuerden que hemos dicho que estamos investigando para solucionar un problema. Y si ustedes en el tema determinaron que había necesidad de X, Y, Z situación para ser resuelta, en las recomendaciones ustedes deben dar instrucciones claras de cómo poderla resolver. ¿Sí? Esto, mis estimados, constituye la columna vertebral de lo que sería como la parte más severa en cuanto a lo que se les va a evaluar. La tabulación, sus hipótesis en prueba o rechazo y sus conclusiones y recomendaciones. Aquí la invitación es de que
se luzcan, ¿verdad? O sea, pongan todo su empeño en hacer excelentes conclusiones y recomendaciones. ¿Por qué? Porque esto es resultado de todo lo anterior, ¿verdad? De todito lo que ustedes prepararon antes, esto es el resultado. Entonces, como quien dice, ¿verdad? La cereza del pastel son las conclusiones y recomendaciones. En ese sentido, recalco la importancia de que esto sea lo más completo, concreto y técnicamente respaldado posible para evitar pues alguna agitación por ahí al momento de calificar. Después, ¿qué es lo que van? Las referencias e instrumentos, ya hablamos de eso, ¿verdad? Las referencias, la bibliografía, toda la bibliografía consultada, física o digital, y en el caso de los anexos, lo que mencionábamos, instrumentos, glosarios si hubiera, y todos los demás elementos que mencionamos en su oportunidad, ¿verdad? Fotografías, listado de personas clave, etcétera, si los hubiera. Entonces, esa es básicamente la estructura del informe final. Me gustaría saber si hay alguna pregunta o inquietud hasta este momento, compañeros, antes de entrar ya al formato. ¿Dudas o preguntas, compañeros? Hola, hola. Veo que está retroalimentando a Alexandra. Muchas gracias. ¿Los demás? Ok, William, muy bien. Muchas gracias. Evelyn, ok, perfecto. Ana María, excelente. Nelson, Jaime, va, muy bien. Excelente. Gracias, compañero. Perfecto. Igual como les he dicho, cualquier inquietud, pues ya saben, ¿verdad? Pueden detenerme para que podamos ampliar alguna cuestión que sea necesario reforzar, o bien, pues cuando finalicemos entre semana, me pueden escribir y con gusto, pues hacemos la retroalimentación. Entonces, vaya, ya una vez definida la estructura, vamos a los elementos técnicos que tienen que ver con las normas de presentación. Lo que hemos mencionado que esto sí o sí se debe hacer porque no es negociable. Primero la portada. El título hay que colocarlo, el título de 3 a 4 líneas hacia abajo desde la parte superior de la página. Debe estar en negrita y centrado. Autores, que en este caso son ustedes como equipo investigador, iniciando con los apellidos y luego los nombres. Se deben, y esto lo recalco por favor, se deben enunciar en orden alfabético, porque he visto casos en los que hay apellidos, por ejemplo, Villacorta y después va Cáceres, por ejemplo. He visto casos en los que ponen Arias, después ponen Cepeda, después ponen Benítez. Entonces, no, es que se tiene que tener ese cuidado, por favor, de que sea en orden alfabético, iniciando por apellido y después los nombres. Después por el nombre del departamento de escuela, ¿verdad? Y el nombre de la universidad separados por una coma. Ya esos datos ustedes lo tienen, ¿verdad? Departamento de Ciencias Económicas, licenciatura en Logística Comercial Nacional, Universidad de El Salvador. Va el nombre y número del curso, que en este caso se los comparto. Ya sé que ustedes lo tienen, pero se los comparto. El nombre y código es main-158, que ese es el código, ¿verdad? De la materia. Y el nombre es metodología de la investigación. Va el nombre de este servidor. Fecha de entrega, que en este caso va a ser conforme a lo que digamos al final de la presentación. Y número de página, es decir, partiendo de lo que nos dicen las normas APA, séptima edición, que es la que tenemos como marco normativo para presentar protocolos de investigación e informes de investigación, las páginas deben ser enumeradas desde la portada. En ocasiones se nos ha dicho que la portada no lleva número, ¿verdad? Sino que debe ir desde la siguiente página en adelante. Está bien. Pero para efectos del informe final, vamos a enumerar desde la primera página. Utilizamos números arábigos, o sea, 1, 2, 3, no primero, segundo, tercero, ni uno en romano, dos en romano, no, sino que arábigo, ¿verdad? En la esquina superior derecha, iniciando con el número 1, ¿verdad? Por favor. En la estructura, si bien es cierto, ya tenemos la estructura en cuanto a los capítulos, que es lo que vimos antes, ahora vamos a hablar de la estructura en términos de cómo está la forma en la que se debe estructurar. Primero, márgenes. Use márgenes de 1 pulgada, 2.54 centímetros en todos los lados. Es decir, usted va a configurar la página con márgenes 2.54 arriba, abajo, izquierda y derecha. Punto. ¿Verdad? En ese margen. 2. No es necesario añadir líneas en blanco antes o después de los encabezados. Incluso, si un encabezado está al final de una página, no añada más espacio entre los párrafos. ¿Verdad? La paginación. Esta debe iniciar con números arábigos, a partir de la portada con el número 1.
Todos los escritos deben contener el número de página al ras del margen derecho, o sea, esquina superior, ¿verdad? Derecha, y en la esquina superior de cada página. Puede utilizar un procesador de texto para tal fin, como en el caso de Word, ¿verdad? Que ya sabemos que tiene la opción para configurarlo de esa manera. Tipografía. APA permite una variedad de opciones de tipografía. Sin embargo, se recomienda consultar con el editor, instructor o institución cualquier requisito relativo a la tipografía. Use la misma tipografía en todo el texto del escrito. Las opciones incluyen, esto lo menciono porque es lo que normalmente se considera en la universidad, ¿verdad? Primero, la tipología sans serif. Estamos hablando de letras como la que ustedes ven en esta filmina, ¿verdad? Que no lleva bordes, no lleva sombreado, no lleva como adornos excesivos, sino que es una letra limpia, sólida. En este caso tenemos Calibre de 11 puntos, Arial de 11 puntos o Lucida Sans Unicode de 10 puntos. Si me permiten sugerir, en lo particular, normalmente yo trabajo con Arial y en caso de que no se pudiera por alguna razón o por algún requerimiento, me voy con Calibre. Pero generalmente Arial es la letra que menos pesada es de leer, ¿verdad? En términos de su estructura. Además, hay otra opción que es la tipología sans serif, que esas son de las pocas que se permiten que tienen algún tipo, ¿verdad? De detalle. Por ejemplo, la Tiny Roman, pero esta tiene que ser a 12, no en tamaño 11 como la Arial, sino que tamaño 12. Georgia de 11 puntos o Computer Modern Normal de 10 puntos. Es decir, cualquiera de esas 6 opciones pueden utilizar ustedes. Sin embargo, como he dicho, me permito recomendarles, por mi experiencia, que la mejor forma de presentar los trabajos es con esta, Arial de 11 puntos, por lo limpio de la letra y porque es mucho más agradable a la vista. Pero igual, queda cada grupo a criterio siempre y cuando respetemos cualquiera de esos 6 tipografías que están disponibles. ¿Okay? Un escrito APA puede contener otras tipografías o tamaños de letra en las siguientes circunstancias. Es decir, lo que vamos a mencionar son las únicas excepciones donde pueden haber tipos y tamaños diferentes a lo que estamos viendo acá. En las figuras, si aparece texto, use tipografía sans serif con un tamaño de letra entre 8 y 14 puntos. Por ejemplo, etiquetas de ejes en un cuadro de plano cartesiano, por ejemplo, ¿verdad? Si presenta un código informático, use fuente monoespaciada, como Lucida Console de 10 puntos o Corel New de 10 puntos. Entiendo que hasta el momento ningún equipo de investigación está trabajando en aspectos de ofimática, ni tampoco de programación. Entonces, en este caso, pues creo que no van a haber códigos informáticos por ahí. Cuando se presente una nota al pie de página, se aceptan los ajustes de nota al pie predeterminados en el procesador de texto. Por ejemplo, tipografía de 10 puntos con un solo espacio entre líneas. Eso ya lo da por defecto, ¿verdad? Word, ya por defecto lo da, cuando se hacen los pies de página. Interlineado. Use doble espacio en todo el escrito, incluyendo portada, resumen, texto, encabezado, citas de bloque, listas de referencia, notas en tablas y figuras, apéndices, con las siguientes excepciones. Portada. Los elementos de la portada van a doble espacio y deben aparecer una línea adicional en blanco a doble espacio entre el título y el autor. Es decir, entre el título y los nombres de ustedes va doble espacio. Es lo que quiere decir. En el cuerpo de las tablas y figuras, el cuerpo de la tabla o celdas y las palabras dentro de la figura pueden ir a un espacio o espacio y medio. Ahí depende cómo ustedes vean que se vea más estético, porque como estamos hablando de un recurso visual que no es texto como tal, sino que es un recurso que da cierta forma de presentación a nivel gráfico, ¿verdad? Ustedes verifiquen cómo se ve mejor en términos de estética, a un espacio o espacio y medio, o incluso a doble, dependiendo cuál es el diseño más efectivo para lo que van a presentar. Poner doble espacio en el número de la tabla, título y notas, ¿verdad? En las notas al pie de página, cuando se inserte notas al pie con la función de notas al pie, utilice la configuración de fuente predeterminada. Es decir, si ustedes desde el momento que como equipo determinan, no, para esto vamos a tener que hacer un citado, además del que se hace normalmente en APA, en medio del texto, vamos a hacer un pie de página para aclarar un poquito más. Perfecto, defínalo, establezcalo y ya Word le va a dar las pautas. Ahí no tiene que cambiar nada, ¿verdad? Tal y como le aparezca, así lo deja. Ecuaciones, igual, cuando estamos hablando de aspectos donde presentamos fórmulas estadísticas, fórmulas matemáticas, progresiones, etcétera.
Está permitido aplicar espacios triples o cuádruples en circunstancias especiales, como antes y después de la ecuación desplegada. Repito, en el caso de los trabajos que he revisado hasta el momento, ninguno creo que vaya a utilizar este tipo de recursos. Por lo tanto, parece que no se va a utilizar. Pero en caso lo hicieran, pues ahí está la opción. Los párrafos. Alinee el texto al margen izquierdo. Deje el margen derecho desigual o irregular y no utilice texto justificado. Esto es uno de los principales puntos que en lo particular este servidor cuestiona, porque a mí en lo particular me parece mucho más estético, más profesional, un texto justificado que alineado a la izquierda. Pero, como les digo, es la norma que se debe cumplir a nivel institucional y la debemos respetar, ¿verdad? Texto alineado al margen izquierdo. La primera línea de cada párrafo debe tener una pequeña sangría, media pulgada, 1.27 centímetros desde el margen izquierdo. Puede utilizar una tecla de tabulación, en la tecla Tab, ¿verdad? Que es una flechita hacia la derecha, o la función de formato automático de párrafo del procesador de texto. Hay opciones en las que ustedes configuran eh, el documento que van a realizar bajo los elementos de la norma APA. Cuando se hace directamente en el procesador de texto, cada vez que usted da un Enter, de forma automática el cursor cae 2 renglones abajo porque es a doble espacio y directamente ya con sangría. Otros lo que hacen es mejor hacerlo de manera personal, ¿verdad? Dan el Enter y una vez cae el cursor abajo, apretan la tecla Tab y ya se corre la pulgada del margen de sangría que se requiere. Ahí como ustedes se sientan más cómodos. Encabezados. Los encabezados en APA tienen 5 posibles niveles. Los encabezados de nivel 1 se usan para secciones principales o nivel superior. Los encabezados del nivel 2 son subsecciones del nivel 1 y así sucesivamente. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Nivel 1, ¿cómo debe ir? Centrado, negrita, y cada palabra inicia en mayúscula. El texto inicia en nuevo párrafo. Nivel 2, que es un subtema del anterior, alineado de la izquierda. Si se percatan, el nivel 1 va centrado. Nivel 2, alineado de la izquierda. Negrita, y cada palabra inicia con mayúscula. Nivel 3, que es un subtema del nivel 2, alineado a la izquierda, negrita y cursiva. Aquí es diferente. Aquí va normal y aquí va cursiva. Y cada palabra inicia en mayúscula. Nivel 4, que es subtema del anterior, alineado a la izquierda, negrita, cada palabra con mayúscula, sangría de media pulgada y con punto final. Nivel 5, que es el último, alineado a la izquierda, negrita, cursiva, cada palabra en mayúscula, sangría de media pulgada y punto final. Es decir, si me permiten comentarles un poco la experiencia, cuando hacemos una distribución de esta naturaleza, partiendo de un tema en particular o de una sección en particular, más que todo, por ejemplo, en el marco de referencia, la práctica me ha enseñado que a lo más que se llega es al nivel 3. Usted empieza con su tema, subtemas y aspectos clave del subtema. Hasta ahí. Si ya continúa más hacia abajo, creería yo que es como saturar, ¿verdad? La información que usted tiene. Hasta este momento, ninguno de los marcos de referencia que ha revisado tiene más de 2 o 3 secciones en ese sentido. Parten de un tema, subtemas que tienen que ver con las variables y aspectos clave de las variables que están explicando. Creería yo que hasta este nivel, la mayoría de los trabajos se van a quedar. Pero si ustedes quieren ampliar la información, pues tenemos estos otros 2 niveles también, ¿verdad? Ahí como ustedes se sientan más cómodos o consideren que técnicamente deben presentar la información. Forma de citar referencias. Comience la lista de referencias en una nueva página. Centre la etiqueta referencias en negrita en la primera línea de la página. El listado de referencias debe ir en orden alfabético, según la primera letra de la lista. Recuerde separarla en bloques de acuerdo al tipo de referencia citada. Lo que decíamos, primero libros, después revistas, después blog, después sitio web, después foros, etcétera. O sea, todo lo que usted haya consultado, hágalo por bloque, iniciando siempre con las referencias bibliográficas físicas que usted haya revisado. Libros, ¿verdad? Si no utilizó ninguna referencia física, que realmente lo dudo, si no utilizó ninguna, pues empiece con las referencias bibliográficas digitales. Y recordar que en su momento dijimos que además de citar el libro y la página donde se hizo la cita, hay que colocar la fecha
en la que se citó, ¿verdad? Para tenerlo como referencia. Utilice sangría francesa para cada referencia, es decir, una sangría de 0.5 pulgadas. Hay que manejar la lista a doble espacio e incluir en el listado de diferencias solamente los documentos que se utilizaron y citaron. Es decir, yo pude haber tenido a mi disposición en una investigación de portafolio de inversión, por ejemplo, 10 libros, pero únicamente ocupé 4. Ah, ok, pues entonces solo los 4 voy a colocar, porque son los que tomé de referencia, los que cité y los que leí, ¿verdad? Aunque haya referenciado más información, los que en mi documento final, en mi informe de investigación, aparecen son 4, pues los 4 son los que voy a citar, no todos los demás. La característica de estos jóvenes es que ya estamos considerando que ustedes deben, ¿verdad?, tener la noción de cómo hacer, además de presentar el informe como tal, ¿verdad?, el documento, deben hacer una presentación oral del mismo, ¿verdad? Entonces, por eso, como un valor agregado, les comparto dos recursos complementarios. Uno que habla con la presentación oral de la investigación y el otro unos tips para manejar la exposición y una especie de tutorial para que ustedes puedan ver cómo se puede complementar. En el caso ya formalmente de la actividad que vamos a tener, ya formalmente el cierre, ¿verdad?, de la asignatura, lo que se les va a requerir es que se entregue un informe y hagan la socialización del mismo. Siempre va a ser grupal y las instrucciones son que como punto culminante de la asignatura deben hacer entrega del protocolo de investigación en base a la estructura de 6 capítulos que mencionamos, ¿verdad? Y deben realizar un video donde realicen la exposición del mismo. ¿Por qué recalco esto, jóvenes? Por el hecho de que ya se me informó por parte de la coordinación que ustedes dentro de 8 días inician la próxima asignatura. Entonces, como la materia me exige que la evidencia que yo presente para que se compruebe que ustedes adquirieron la competencia para elaborar y presentar el protocolo de investigación, son esas dos cosas, ¿verdad? El informe como tal y la evidencia de que ustedes lo han expuesto. Entonces, para que a ustedes se les resulte más fácil y coordinen entre ustedes como equipo, se va a permitir que la presentación se haga mediante un video. O sea, no lo vamos a hacer en una clase como tal, sino que se les va a dar el espacio para que ustedes hagan el video, lo suban a YouTube y después compartan el enlace en formato público para poderlo revisar. La ponderación, como esta es una actividad integrada, vale el 25% del cómputo 4. Tenemos un 10% de la entrega del informe, o sea, 10% vale el informe final que ustedes van a entregar, y el 15%, o sea, el resto del cómputo, vale el video. Para aquellos que tengan inquietud, en términos puntuales, aquí están las indicaciones del video. Primero, para lo que son la presentación, deben realizar una presentación en PowerPoint con la información de la investigación realizada. ¿Cuántas láminas, de qué forma, cómo lo van a presentar? Queda a criterio de cada equipo, ¿sí? Se da esa libertad para no restringirles la creatividad y que ustedes pues sean los que determinen, ¿verdad? Cuántas láminas y de qué forma lo van a presentar. El video debe iniciar con la presentación de todos los integrantes, es decir, 3, 4, 5 personas, los 5 se deben presentar. La distribución de las explicaciones se hace entre todo el equipo, es decir, todos van a exponer. En algún momento, todos van a formar parte de la socialización del tema que están presentando. En todo momento deben tener encendidas las cámaras. En ese punto sí vamos a ser bastante celosos, ¿verdad? De que se cumpla ese requisito que nos ha solicitado normativamente la institución, y es de que todos participen partiendo de la noción de que están activas sus cámaras para verlos a todos ustedes, ¿verdad? Obviamente pues deben aparecer con vestimenta acorde a la actividad. No hablo de saco y corbata, ¿verdad? Pero sí vestimenta formal en alguna medida, tanto damas como caballeros, por la seriedad, ¿verdad?, de lo que están haciendo. La duración del video debe ser como mínimo 8 minutos, como máximo 10 minutos. Aquí regreso a algo que les había mencionado. Partiendo de lo que debe durar el video, en el que todos los miembros del equipo van a exponer, deben considerar cuántas láminas de PowerPoint van a hacer. Es decir, deben ser muy cuidadosos con que no se sature de información ni de muchas láminas de PowerPoint, porque como equipo solamente tienen de 8 a 10 minutos, ¿verdad? Y ese es un punto que sí se va a evaluar, es decir,
Si el video presentado dura menos de 8 minutos, implica pérdida de puntos. Si el video dura más de 10 minutos, implica pérdida de puntos. Y lo hablo así, con claridad, totalmente, para que no vaya a haber ningún tipo de inconformidad al respecto, porque ese es un aspecto que sí se pide que sea cumplido, porque se está dando la oportunidad de que la presentación la hagan de esta forma y no de manera directa en una clase sincrónica, ¿verdad? Como probablemente lo han hecho en otras asignaturas. Remarcando que el video debe ser cargado a YouTube porque hay algunas plataformas que son un poco quisquillosas, ¿verdad? Que requieren claves, requieren autorizaciones, etcétera. No, hay que subirlo a YouTube y en formato dominio público para que se pueda revisar en el transcurso de la semana, ¿sí? ¿Qué elementos van a tener todo lo que se les ha mencionado del video? Número 1, pertinencia de la información. Lo que ustedes presentan en sus láminas de PowerPoint debe ser exactamente la misma información del informe. No me refiero a que lo trasladen textual, sino que si, por ejemplo, su marco de referencia son 5 páginas, que en lámina y media, 2 láminas, me pongan lo más importante. Y ahí ustedes se encargan de explicar, ¿verdad? Que el planteamiento del problema lleve 2 páginas, en una filmina puede irse, punto. ¿Por qué? Porque ustedes solamente lo toman como guía o referencia, no van a copiar textual, ¿verdad? Lo que está en el protocolo. Sin embargo, yo al tener la información disponible del protocolo de investigación, iré comparando a medida que ustedes hagan la exposición si lo que ustedes presentan en las filminas ha salido directamente de su trabajo de investigación, que es lo ideal. Obviamente el lenguaje técnico y dominio del tema. Esto estaría más que asegurado porque nadie más que ustedes conoce mejor lo que han trabajado, ¿verdad? Ustedes deben dominar ese tema. La participación grupal es de rigor, o sea, los 3, 4, 5 que formen parte deben participar todos, ¿verdad? En el caso de los que lo han hecho individuales, pues obvio, solamente ellos van a participar, no hay otra inclusión de personas adicionales, y obviamente pues que se vean seguros, ¿verdad? En lo que están presentando. Situaciones como, bueno, yo creo, no, o sea, les recomiendo que la presentación la hagan de tal manera en la que se ve esa seguridad con la que ustedes están presentando. Recalco, nadie más que ustedes conoce de ese tema, porque ustedes se han familiarizado a lo largo de estas 4 o 5 semanas con ese tema en particular. Por lo tanto, ustedes deben dominarlo, ¿verdad? A la hora de compartir su experiencia, su expertise, a la hora de realizarlo. ¿Preguntas o inquietudes, damas y caballeros? ¿Comentarios? Queda abierto el espacio. Profesor. ¿Nelson? Sí, buenas noches, Eli. Sí, buenas noches. Dígame. Estoy consultando para poder subir el video y el resto de la información. ¿Hasta qué día tenemos para estar bien seguro del espacio de tiempo que tenemos? Ah, ok. En la presentación, una lámina antes de donde estábamos explicando los pormenores de cómo se iba a hacer el video, se indica que iba a ser domingo de la semana 5, o sea, el próximo domingo. Estaríamos hablando del domingo, ya les confirmo la fecha, domingo 19. De acuerdo, gracias, Master. Alexandra. Sí, buenas noches. Buenas noches. Vaya, según lo que está explicando, licenciado, es un video, donde vamos a salir todo. Eso quiere decir que se puede hacer en Meet y hacer como una videollamada, algo así es. Exactamente, exacto. Sí, de hecho, Ah, imagínense que ajá, ustedes como equipo se van a reunir todos de manera virtual. Todos van a tener sus ajá. cámaras encendidas y va a haber una persona responsable de hacer la presentación en PowerPoint y de compartir en la pantalla. Y a medida que ustedes vayan exponiendo, por ejemplo, si usted va a hacer la primera, en lo que sale la presentación, activa usted su cámara para que se vea usted, ¿verdad? Su rostro y en la cámara interactuando, explicando la parte que a usted le corresponde. Finaliza usted, desactiva su cámara, la activa a otra persona, que es la que va a continuar, para que se vea que esa persona es la que está explicando. ¿Me doy a entender? Sí, sí, claro, gracias. Ok, muy bien, perfecto.
¿Alguien más? José William. El informe, profesor, prácticamente sería como un resumen, o sea, resumido, vea, lo del trabajo final. No, el informe como tal, ¿verdad? Muy buena pregunta. El informe como tal lleva la estructura que mencionábamos, los 6 capítulos que de rigor deben presentarse en el informe final. En las láminas de PowerPoint queda creatividad de ustedes si hacen resumen, si hacen como una ficha bibliográfica, si hacen como un punteo de ideas principales y ustedes solo las explican, etcétera, etcétera. Como les digo, ahí queda, ese es como el pequeño desafío en el que se enfrentan ustedes como equipo de saber que tienen entre 8 y 10 minutos. Ustedes como equipo sabrán cuántas láminas van a hacer y en cada lámina qué van a poner, ¿verdad? Para que ustedes verifiquen que el tiempo pueda ser cumplido. No sé si le aclaro la inquietud, William. Sí, sí. Ok, perfecto, gracias, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra inquietud, compañeros? De mi parte está claro. Ok, perfecto. Entonces, antes de... ok, muy bien, perfecto, muchas gracias. Recordarles, damas y caballeros, que también en términos de lo que es la noción en lo que estamos ahorita, ¿verdad? Del cumplimiento de lo que son los elementos normativos, hay algo que quisiera hacer, porque sé que muchos ya lo hicieron, pero otros no lo han hecho. Y en ese sentido me gustaría, ¿verdad? Más o menos retroalimentar, creo que les puede servir para efectos de que también tengan como esa expertise. Vamos, bueno, antes de hacerlo, vamos a ver María José, diga. Hola, buenas noches. Sí, yo tenía una duda. Diga. Como el informe ya final se entregaría esta semana, ¿verdad? No sé si Sí. antes estarían las respuestas de los que hemos enviado para ver si hay que modificar algo, si podemos, si nos hemos equivocado en algo para poder mejorar la nota, los que todavía no están calificados de su parte por los comentarios que usted da. Claro, claro. De hecho, a más tardar miércoles de esta semana estoy haciendo llegar todas las retroalimentaciones, así como en semanas anteriores, para que les quede jueves, viernes y sábado para preparar todo para efectos de la exposición y presentar el informe final. Ok. Muchas gracias, Lick. Muy amable. Ok, excelente, perfecto. Entonces, muy bien, como les mencionaba, quería que viéramos esto. Cuando estamos haciendo algún trabajo, ¿verdad? En términos de alguna redacción, por ejemplo, ¿verdad? Y necesitamos hacer un citado de información conforme a lo que nos está pidiendo APA, lo que tenemos que hacer es esto. Generalmente cuando estamos trabajando en Word, tenemos esta ventana activada, ¿verdad? Que esta pestaña de inicio, ok. Pero para efectos de lo que nos interesa, lo que ustedes deben hacer es irse al apartado de referencias. Aquí en este detallito, donde está acá, citas y bibliografía, administrar fuentes, estilo APA ya lo da por efecto, ¿verdad? Acá también tenemos Chicago, la escuela de psicólogos de Massachusetts, etcétera, pero ya está por defecto APA. Se hace bajo la modalidad de insertar cita, ¿verdad? Agregar nueva fuente. Y aquí tenemos, dependiendo de qué es lo que queremos citar, podemos mencionar, esta es una de las bondades de APA que ya viene por defecto en Word. Citamos libro, sección de un libro, artículo de revista, artículo de periódico, actas de conferencia, informe. Pueden ver que no se cierra solamente la tipología normal, ¿vea? Sitio web, documento en sitio web, medio electrónico, arte. Aquí están todas las alternativas, ¿ya? Por ejemplo, queremos citar un libro. Autor. Kidman Lawrence. Es uno de los gurús de las finanzas a nivel de pregrado. Título. Principios de administración financiera. Okay. Año. La última edición normalmente es la 2014. Ciudad no es necesario ponerla. Editorial sí. El que yo he podido revisar es del Apprentice Hall. Y ustedes piden mostrar
los campos bibliográficos. Aquí hay otra información adicional. Editor, volumen, número de volumen, etcétera. Esto, si ustedes quieren, lo completan, ¿verdad? Pero normalmente con la información que tenemos hasta ahorita, lo tenemos ya definido. Al hacerlo, le damos a aceptar y ya APA nos aparece aquí, ¿verdad? Algunos sé que lo han hecho así, otros lo han puesto a pie, como dicen, ¿verdad? Entre comillas. Lo ideal es que sea bajo esta forma. ¿Por qué? Porque cuando usted completa todas las citas a lo largo de todo el documento, usted únicamente lo que hace es esto después. Se va a bibliografía y ya le aparece aquí, ¿verdad? Los datos que usted ingresó le aparecen ahí. Entonces, la sugerencia, damas y caballeros, es que aprovechemos las bondades de la herramienta ofimática, ¿verdad? Y de una vez vayamos colocando, tomémonos el tiempo de ir colocando todas las referencias que hemos utilizado para que después la bibliografía salga de forma automática. Y no tener que estar copiando uno por uno todos los textos involucrados o las fuentes bibliográficas que hayan ustedes requerido para su investigación. Ya de forma automática el programa lo da de manera alfabética, lo da en el orden en el que está, con los márgenes que solicita APA, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese era el apartado que les quería compartir, dejarlo también dentro de lo que es el video, para que ustedes lo puedan referenciar en caso de que no estén familiarizados con él, y si no, pues solamente creo que es como un aspecto que les puede servir, ¿verdad? Ok. Fuera de eso, ¿algún tipo de duda, comentario o algo que crean que debamos ampliar, jóvenes? ¿O estamos bien? Ok, Alexandra, Jaime, Nelson, muy bien. Evelyn, José William, Catherine, va, excelente, perfecto, perfecto. Entonces, si eso es así, damas y caballeros, en este momento voy cerrando la grabación para que les quede disponible el video que lo voy a compartir ya mañana cuando lo suba a mi canal de YouTube.